Bienvenidos a Central Electoral. Hoy nos convoca en este espacio la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el 21 de febrero, y nos sirve de pretexto para celebrar la diversidad cultural de nuestro país, pero también para reflexionar sobre la importancia de preservar esta diversidad, de defender las lenguas indígenas y de promover su representación e inclusión en el panorama democrático de México. Quienes nos acompañan en esta emisión de este programa son precisamente escritores que se valen de la literatura para preservar en la memoria su lengua materna. Les doy la bienvenida. Rubí Huerta Norberto, que es poeta purépecha e integrante de la comunidad de Santo Tomás Chilchota en Michoacán. Muchas gracias, bienvenida, Rubí. A Juventino Gutiérrez, poeta Mije, integrante de la comunidad de Tlajitoltepec en Oaxaca. Tlahuitoltepec. Gracias, bienvenido. Gracias. Roberto de la Cruz Jiménez, escritor también en lengua zapoteca e integrante de la comunidad de Juchitán, en Oaxaca también. Y Javier López Sánchez, que es del pueblo maya Tzetzal de Ochucuc, Chiapas. en Chiapas, y fue director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y hoy va a ser nuestro moderador de este diálogo, el cual quisiera empezar, digamos, con una pregunta que sería ¿por qué sería importante mantener vivas las lenguas indígenas, ¿no? Me gustaría que este fuera como el punto de partida para que inicie este diálogo entre ustedes, que son los protagonistas de esta mesa. Gracias. Lecay Carla Ocolaval, vienes con Atileo Tiquitois, Copotex, Ventayun, Taleltic, Opcajitas Pamalskin al México, Piacaiptix Tohols, Opiaye Rubí, Juventino, Roberto, Hayunya, Tzof, Opcayetic, Ichas Patjibala Botanik. Pues bien, muchas gracias, Carla. Vamos a hablar de nosotros mismos, de las lenguas, de las culturas, junto con Rubí, con Juventino y con Roberto. Efectivamente, cuando hablamos, compañeros, de ese binomio lengua y cultura, nos lleva a pensar en otras maneras de pensar las cosas. Nos lleva a pensar también en la identidad. Nos lleva a pensar justo cómo nuestras lenguas nos permite aprender las cosas de un modo distinto, incluso en las formas de nuestras relaciones comunitarias, pero desde la perspectiva de la literatura, de la poesía. Empezaríamos con Rubí. ¿Cómo es que usamos la literatura, o usamos como un medio, Rubí, para persistir y resistir, tú lo decías hoy mismo, a través de la literatura? ¿Cómo tú vinculas entonces la importancia de esa lengua y esta manera de conservar nuestra lengua vía la literatura? Rubí, por favor. Gracias, Javier, y gracias a todos. Bueno, pues se me hace un punto muy importante porque justamente me remonta a una idea que tuve desde hace varios años cuando me empecé a acercar a la literatura, y decía, bueno, ¿cómo nosotros conocemos o se da a conocer ante el mundo las antiguas culturas, las antiguas formas de escritura como el griego, bueno, las que conocemos en el mundo? Pues fue a través de la escritura, ¿no? Su propia manera de escribir en ese tiempo. Yo no digo que en algún momento nuestras lenguas vayan a desaparecer totalmente, pero si llegara a suceder, ¿cómo conocerían parte de nuestra historia, de nuestra forma de vida, de organizarnos? Pues es a través de la literatura, ¿no? Siempre se nos han dicho que nuestras lenguas son lenguas que nos escriben, lenguas que nada más se usan en un medio o en un entorno que es en la comunidad. Pero creo que hoy en día ya superamos o vamos más allá de nada más hablarlo entre el vecino o nuestra familia más cercana, sino que ya trasciende a otros espacios a nivel académico, a nivel literario, cultural, no sé, en varios ámbitos. Claro. Entonces creo que la literatura va aportando muchos elementos para que pues se vaya construyendo, se vaya viendo también de otra forma las lenguas indígenas y su uso. Así es. Sin duda la literatura es fundamental, no solamente que nos permite tomar conciencia de la realidad de lo que pasa en nuestro entorno mismo. Escuchando tu poesía es maravillosa porque habla de la vida,
habla de las situaciones de la vida cotidiana también. Hablaste de la migración, por ejemplo, de la mujer, del género y de la vida misma. Entonces, y escuchando a Juventino, pues igual hablamos de nostalgia, hablamos de esos recuerdos. Recuerdo ahorita la poesía que me hablas del albañil, que es una forma de traer a la oralidad, a la narrativa, a la poesía, esa vivencia. Entonces, cuéntanos, Juventino, cómo se vincula con la identidad y la importancia de la literatura desde tu perspectiva, desde tu trabajo, para con la persistencia y la continuidad de nuestras lenguas indígenas. Bueno, buenas tardes a todos, gracias. Pues justo, yo pienso primeramente esta parte literaria, ¿no? Ya Rubí lo dijo, este registro, ¿no? Literario, y creo que tenemos también entre pueblos vecinos como esta parte de apoyarnos, de que nos inspire cierto vecino, cierto pueblo. En este caso yo pongo de ejemplo a los zapotecas, o que conocemos ya no nada más como escritores en lengua, sino cuando nos enseñan como alumnos, como estudiantes, esta parte de la literatura prehispánica, ¿no? Bueno, náhuatl, maya, ¿no? Que son como los predominantes. Y también entiendo que somos muchas lenguas todavía que no se están escribiendo, porque finalmente la lengua, todos ya lo han dicho, lo han mencionado varios autores, las lenguas actualmente ya conocidas mexicanas, no fueron escritas, no fueron oral, justo de ahí nace esta parte de la oralidad. Desde mi experiencia ha sido costoso, ha sido problemático de alguna manera porque vivimos como en dos, no sé si llamarlo en dos puntos, están los lingüistas y están los creadores, ¿no? Yo me ubico dentro de los creadores, entonces pongo el ejemplo nada más de mi pueblo, que es Tlahuitoltepec, donde hay todavía este conflicto de cómo unificar una escritura en mije. Y creo que mientras nosotros mismos, es decir, la comunidad, no pueda solucionar esto, el problema va a continuar, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a unificar una lengua? ¿Cómo es que yo, escritor, cuento, novela, poesía, lo que quieran, cómo voy a escribir si no sé escribir? Porque los lingüistas van por otra línea, yo como creador voy por otra línea, nunca vamos a unificar. Creo que habría que establecer primeramente una charla entre creador y lingüistas. Cada quien está haciendo su chamba, ¿no? Cada quien hace su trabajo de poder, no sé si llamarlo, creo que también ya sabemos esta parte, ¿no? El rescate de la lengua. Creo que inconscientemente lo rescatamos, pero es más como el familiarizarnos, y muchos lo estamos haciendo, migrantes, los que salimos del pueblo para otra vez volver, ¿no? A entender esta parte de nuestra identidad, ¿no? ¿Cómo es que voy a escribir? ¿Cómo es que se escribe la lengua? ¿Cómo es que se habla la lengua? En mi caso particular, hay palabras que se han desvinculado, ¿no? No nada más de la lengua, sino de mi vida. Creo que ese es un problema enorme que muchos tenemos y que la nueva generación está enfrentando. Digo nueva generación porque cada vez que voy a mi pueblo, escucho a los nenes de 5, 7 años, 4 años hablando español. Entonces no sé dónde está esa conciencia, ¿no? De nosotros como pueblos primeramente, y ya pondríamos segundo a los agaots, que así les llamamos nosotros, es decir, a la gente de la ciudad o al extranjero. Entonces creo que primeramente habría que sensibilizarnos nosotros, entender que hablas una lengua, que esa lengua te determina. No sé si pudiéramos meter esta parte laboral, te determina de alguna manera. Hago aquí como un comentario un poco breve, que doy clases aquí en el CEDARTE a los chicos, hablando justo, ¿no? De cómo es que preservas esa lengua. Tienen este apartado, este módulo de literatura prehispánica, y nos quedamos con Nezahualcóyotl, y lo que yo trato es de, sí, mencionemos Nezahualcóyotl, investiguenlo, pero veamos qué está pasando con la literatura en las distintas lenguas. Hemos leído a Natalia, les he mandado a Víctor Terán, y creo que habría que, otra vez, nosotros como docentes, pues tratar de inculcarle eso a la nueva generación, y no nada más los chicos de tu comunidad, no los niños de la comunidad, sino la gente de la ciudad que conozca. Creo que podríamos empezar por allí. Sí, efectivamente, yo creo que sin duda la literatura puede ser un gran medio
para que se conozcan nuestras culturas, nuestros pueblos, para todos los mexicanos y, por qué no decirlo, para otras latitudes del mundo mismo. Y la literatura, decimos nosotros los seres humanos, y cualquiera que sea, no solamente los indígenas, somos lenguaje. El ser humano es lenguaje, nosotros somos un mundo de lenguaje. Y el pensamiento, bueno, es a través del lenguaje. Y por eso me llamaba mucho la atención, y vinculando con lo que nos dices, Juventino, esta idea de que la literatura, si bien es cierto que es una forma de persistir, de resistir, hay una especie también en muchos poetas indígenas, así lo veo yo, no solamente hablar de la naturaleza, del mundo tierra, de la sociedad, de la relacionalidad hombre-tierra, también una especie de denuncia sociopolítica, muchos poetas que he escuchado, pero es arte profundo, porque por eso me llama mucho la atención, Roberto, que nos contabas hoy que empiezas a escribir primero en tu lengua zapoteca y luego o traducción o la interpretación en español. ¿Cuál es el sentido de esto, Roberto? ¿Nos quieres platicar un poco y su vínculo con la identidad del zapoteco en este caso? Debo reconocer primeramente de dónde fue que me legaron esta lengua materna, que es el zapoteco, de una de las variantes, la de la región del Istmo, hablo el zapoteco de Juchitán, y debo reconocer que fueron mis 4 abuelos, mi madre, porque mi padre era de tiempo completo, 24 horas trabajando, vengo de origen humilde. Mi abuela materna era alfarera, elaboraba ollitas de barro, y mientras elaboraba las ollitas de barro yo me sentaba con ella y obviamente que me regalaba cuentos que ella inventaba. Y a veces hasta recreación de lo que ella había oído en alguna parte, lo arreglaba a su modo. Por ejemplo, escuché el caballo de Troyan, decía, ¿no? Nada que ver con cierto producto. El caballo de Troyan. Pero ese caballo era otra cosa de lo que yo leí después en la universidad sobre el caballo de Troya. Mi abuela paterno fue la que me platicaba esto. Mi abuela materna me cantaba en zapoteco. Pues allá ya había otro aprendizaje. Mis 2 abuelos eran campesinos. Uno, un campesino muy rico, trabajador de 24 horas, tuvo mucho ganado, muchos terrenos, y ahí era ir a trabajar con él. Aprendí el trabajo de campo muy duro, y debo reconocer el trabajo también de los campesinos que está mal pagado. Él me inculcó sin querer el tener que oír sonidos, de descubrir en la oscuridad. Por ejemplo, me decía, vete al rancho ahí en lo que nosotros regamos en la noche. Y cuando llegaba me preguntaba, ¿qué oíste? Yo me quedaba, ¿y qué tenía que oír? ¿No? ¿Qué percibiste? ¿Qué oliste? Porque estaba lloviendo. Al día siguiente sí ya empecé a descubrir que en la oscuridad hay sonidos. En la oscuridad se despliega la mente para apropiarse del mundo, del contorno. Mi otro abuelo, también campesino, tuvo la fortuna de ser revolucionario, fue obregonista y leía mucho. Ahí fue donde aprendió a leer bastante literatura española, y tenía la gracia de que iba al campo, se llevaba su libro y regresaba y lo traducía en zapoteco para los vecinos que lo esperaban ansiosamente, y era el nieto que se había comportado bien el que tenía el privilegio de acostarse con él en la cama de pencas para que él nos relatara, nos tradujera, por ejemplo, las 1001 noches en zapoteco. Imagínense qué es describir las sedas de Doña Sada, Sherezada, y obviamente que él iniciaba eso con un relato, un cuento inventado por él en zapoteco, además de los cuentos que ya eran tradicionales de Conejo y Coyote y otros más. Él trataba de darles otra recreación, recreaba los cuentos. 4 ámbitos entonces para aprender y apropiarme de la lengua y al mismo tiempo de aquello que yo desconocía, que era la literatura. Mi madre, mientras bordaba, porque era bordadora, bordaba los trajes,
esos hermosos que ven de la región del Istmo, y además en máquina Singer hacía otro tipo de tejidos que son con trazos matemáticos. Eso me ayudó a mí a desarrollar el conocimiento de las matemáticas. Además, mi madre vendía en el mercado una bebida, cuando vayan a Juchitán la van a probar, bupu, que es hecha con piloncillo y flores de mayo, cacaloxóchitl. Me encanta ese nombre porque es muy poético, tiene mucha metáfora. Ahí también descubrí la literatura. Mi padre, por el otro lado, cuando empecé a ir a la primaria, porque la lengua en que nos hablaban siempre era en zapoteco. El español lo aprendimos en la primaria, en mi casa. Y así es en Juchitán. Mi padre insistía permanentemente en que cada palabra que yo veía en el libro tenía que irme a un diccionario Larousse que mi abuelo se trajo de la Revolución ahí, o quién sabe de dónde, y había que indagar qué decía esa palabra. Pero además, decía mi papá, ahora tradúcelo al zapoteco, ¿qué quiere decir esa palabra? Hijos, ¿no? Y así aprendí la literatura y valoré que a través de mi lengua podía potenciar toda esa apropiación del mundo, ese conocimiento universal. En aquel momento no lo dimensioné, ahora sí, que debo legar eso a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos. Desafortunadamente estamos luchando ahorita con aparatos electrónicos que ya los abuelos ya no se acuestan con sus hijos, con sus nietos, a mecerse en la hamaca, que les cuenten cuentos. O están en las computadoras o están con el celular y ya ni siquiera juegan los juegos tradicionales. La importancia de nuestra lengua materna implica muchas cuestiones. Implica defender nuestro territorio a propósito del plan avasallador del proyecto transísmico, que no lo queremos los ismeños y no nos consultan previamente. Los recursos naturales nuestros. La llegada de los invasores españoles con sus eólicas en la región del Istmo está propiciando también la aceleración de la pérdida de la identidad, de la cultura, incluso la mezcla, porque los españoles ya se están casando con las paisanas y nos están dejando sin mujeres. Entonces resulta de que tenemos que defender nuestro territorio y la forma de cómo comunicarnos más directamente de lo valioso que es nuestro territorio, de lo valiosa que es nuestra lengua, es precisamente hacerlo en zapoteco, porque ahí nos expresamos y nos llega. Hace un rato cuando yo leía los poemas, no sé si ustedes lo percibieron, pero yo lo sentía con el corazón, con el alma. Yo no leo por leer y por encima y por cumplir, no, lo siento, lo vivo y me reflejo ese mundo necesario en el que tenemos que apropiarnos también de todo el mundo universal. Así es. ¿Sí? Nosotros no tenemos que manejarnos, y al menos en el caso de los zapotecas del Istmo, discúlpenme los hermanos que están aquí de otros pueblos originarios, no nos aceptamos ni como indios ni como indígenas. A mí, si me dicen indio, es un insulto. Si me dicen indígena, no lo aguanto mucho. Pero si me dicen zapoteco, me levanto. Si me dicen juchiteco, mejor. Si me dicen ismeño o oaxaqueño, adelante. ¿Sí? Y además nosotros miramos siempre al otro, y cuando vayan a Juchitán, si es que no han ido, o cuando se encuentren a cualquier juchiteco, siempre miramos al otro de frente, al mismo nivel. Tú eres como yo te escucho si me escuchas. Yo tomo de lo que tú me estás enseñando, pero también si me escuchas de lo que yo te voy a plantear, lo que sería la otredad, ¿no? Así es. Es el nombre moderno. Es importante entonces que a través de la literatura nosotros dejemos algo. Aquel que pasa, discúlpenme los oyentes, aquel que pasa por este mundo y no deja algo, pues pasó como todos los demás, ¿verdad? Y en cada corazón de cada uno de ustedes y del auditorio hay algo que tienen que legarle a este país. Tienen que legarle ese orgullo de sentirnos los de aquí, los nuestros. Esto es nuestro y no permitir que nos lo quiten. Mi lengua materna, aunque dice un escritor, Gabriel López Chiñas, morirá el día que muera el sol. Si hay tiempo, al final les declamo ese poema. Sí, no me gusta mucho la declamación, me gusta más leer.
pero lo decimos Muy al bien. rato, dice que morirá el día que muera el sol. Desafortunadamente está muriendo la lengua antes que muera el sol. Ujú. Muy bien. Sin duda estamos hablando de esta importancia, de esta relacionalidad que hay entre la lengua y como identidad. Lengua es identidad, sin duda. Pero todo lo que estamos viviendo hoy día, estamos diciendo que las lenguas indígenas están en franco realmente de desuso. Decíamos que ya no se transmite de generación en generación y creemos también que la lengua tiene que ver con el bienestar del sujeto, porque es identidad. Cuando Roberto dice es que cuando yo lo digo en mi lengua lo siento, es el bienestar del sujeto con su lenguaje, con lo que significa para el sujeto, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la parte de la profundidad de las particularidades de cada una de las lenguas. Y bueno, solamente para concluir, ¿qué nos dirían cada uno de ustedes sobre qué rumbo tomar? ¿Qué le diríamos a las demás hermanas y hermanos sobre nuestra lengua indígena? ¿Qué le diríamos a los tomadores de decisiones de las políticas públicas? ¿Qué debemos hacer para preservar esto que es, dice la UNESCO, es patrimonio de la humanidad? Cuando se pierde una lengua, se pierde una manera de entender el mundo mismo, entonces nos empobrecemos como sociedad. ¿Qué opinión tendrías, Rubí? Y luego ya escuchamos a los compañeros y te regreso la palabra a Carla después. Gracias. Bueno, pues yo, una de las formas en que pienso de cómo hacer o cuál sería el reto, pues es justamente estén en los mismos hablantes. Si hay una pérdida, si estamos hablando de pérdidas, porque nosotros mismos no tenemos esa conciencia de cómo podemos explotar nuestra lengua de alguna manera. Entonces es reconocernos primero nosotros mismos y después reconocer pues que hay otras formas de expresión, otros sonidos. Muy bien, gracias, Rubí. Juventino, por favor. Yo sintetizaría, primeramente, hablarlo, ¿no? Continuarlo hablando. Y segundo, ya que nos dedicamos a la parte literaria, pues escribirlo. Esa sería la chamba para nosotros, los que de alguna manera ya nos concientizamos sobre la importancia de nuestras lenguas. Muy bien. Roberto, por favor. En mi caso me interesa hacer investigación sobre mi lengua. Fui formado como etnolingüista en la primera generación de etnolingüistas en Pátzcuaro, Michoacán. Y nos formaron precisamente para ir a revalorar, desarrollar, no me gusta la palabra de rescate para las lenguas indígenas, y meternos a nuestras comunidades a construir esa apropiación de aquello que se había estado perdiendo. En el caso mío, tengo pendiente un libro que, pues, como mi mamá bordaba a ratos, así también me pongo a bordar cada que hay un chancecito, un libro sobre las hierbas medicinales de mi tierra, para qué sirven, y lo estoy escribiendo en zapoteco y traducirlo también al español, obviamente. Tengo también pendiente, ya tenemos vocabulario en zapoteco, tenemos diccionario en zapoteco. Mi idea es que yo iba a hacer un medio para que cualquiera, hasta ustedes, aprendieran a hablar, perdón por lo de hasta ustedes, no digo por aquello de que quizá no estén interesados, ¿no? Pero si están interesados, que ustedes fueran a traer eso y a través de eso pudieran aprender. ¿Qué es eso? A lo que me refiero. Originalmente pensaba hacer, además un libro que tuviera las frases más cotidianas, oraciones más cotidianas, construir al mismo tiempo ahora ya va a ser con audio, ¿sí? Para que ustedes estén escuchando lo que van leyendo y van aprendiendo y haciendo los ejercicios también. Y obviamente, si son solteras, casarse con un juchiteco, para que tengan el contacto lingüístico directo y estar en el contexto. Eso es lo que me interesa dejarle a mi gente, para que, al menos en lo que corresponde a nosotros, todavía hay muchos zapotecos y todavía nos sentimos orgullosos de hablar nuestra lengua en donde sea, en el mercado, en la embajada, en el avión, en donde sea. Si es paisano, de inmediato le hablamos en zapoteco. Así sea un funcionario de alto nivel, tiene que no bajarse, sino tiene que ponerse a nuestro nivel y recuperar su origen, y nos da mucho gusto. Ahorita vino un paisano mío que se enteró,
él es economista de la UNAM y trabaja, es un funcionario, y vino y de inmediato nos hablamos en zapoteco y no nos importa, no nos andamos escondiendo de que mira o nos avergüenza para nada, en lo más mínimo. Y eso es lo más importante, que ojalá que el auditorio, y esto llegue a través de su medio, que por favor enseñen a sus hijos a hablar su lengua indígena, cántenles en la lengua indígena, hagan que compongan canciones, que escriban lo que ellos sienten como lo escriban. No es necesariamente escribirlo con el alfabeto. En el caso nuestro tenemos un alfabeto ya uniformado, que lo escriban como lo sientan. Lo importante es que dejen algo y que revaloren esa lengua. Eso considero yo muy importante, y eso es a través del proceso educativo. Javier planteó una pregunta, me parece muy pertinente. ¿Qué le tenemos que decir a los funcionarios de gobierno? Primero que nada, tenemos que decirles que los pueblos originarios tienen que preservar toda esa riqueza cultural, sociológica, antropológica, histórica, todo. Tienen que preservarlo de alguna manera, y entonces hay que buscar todos los medios para que nuestra gente lo haga. ¿Qué tengo que decirle a los funcionarios? Que es importante también que haya un respeto respecto a las situaciones propias de las comunidades. En la Sierra Norte, por ejemplo, todavía se dan las asambleas comunitarias. Nuestra amiga, creo que está aquí, habló del trabajo de la comunalidad, ¿sí? Muy importante, los 4 elementos, ¿sí? Ojalá se pudiera recuperar. Ya es difícil, ¿por qué? Porque estamos en un medio muy comercial donde todo es pagado. ¿Qué tengo que decirle a los gobernantes? Que no hacen falta aquellos medios que simulen que están haciendo el acercamiento hacia los indígenas. Yo trabajé para la Dirección General de Educación Indígena, ¿sí? ¿Y qué ocurrió con la Dirección General? Muchos de los que estaban ahí no eran indígenas. Y no lo digo por otra cuestión, sino simplemente no hablaban la lengua indígena, ¿sí? Incluso los propios profesores de educación indígena les ocurre eso, que en el aula están trabajando exactamente igual que lo que se trabaja con el sistema que le llaman formal, o cómo lo llamarías, el otro sistema no indígena, en español, totalmente en español. Y solo el día o la hora de la ceremonia se disfrazan, no como esta belleza que tenemos aquí, que me imagino que porta su traje donde sea, y ojalá sea así, donde sea, te ves hermosísima así. Que se disfrazan solamente para la ceremonia, o disfrazan a los niños para que aparezcan cantando un himno nacional aberrante. Los himnos nacionales, el himno nacional traducido a la lengua indígena, no se puede traducir el himno nacional. ¿Por qué? Porque don Francisco González Bocanegra lo pensó con esa métrica, con ese tiempo, con esa idea, con eso. Es difícil traducir a la lengua indígena. Mejor que si es que fuera necesario. Yo creo que los pueblos nuestros no necesitan himnos porque nos sentimos orgullosos de quiénes somos, pero si fuera necesario tener nuestros propios himnos, que los escribamos con nuestra música, que haya un himno mije compuesto por los niños del SECAM, ¿sí? Que son buenísimos músicos y con una composición de acuerdo a lo que ven. Bueno, muy entonces, bien. Eso le quiero decir a los gobernantes, que permitan que los propios pueblos elijan su destino, defiendan su territorio y lo respeten. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Estamos hablando entonces de la corresponsabilidad. Nosotros mismos, los propios hablantes, pero también la responsabilidad del Estado mexicano para con todas las riquezas lingüísticas que tenemos. Es decir, estamos hablando de la búsqueda de una auténtica gobernanza en este país plurilingüe, pluridiverso. Y alguien dijo por ahí en algún momento, haciendo crítica a nuestros escritores indígenas, no, es que no hay poesía indígena, son lenguas no natas. Yo creo y sospecho que lo estaba diciendo porque estaba haciendo un comparativo con una poesía desde otra mirada. Entonces creo que no hay punto de comparación. En la métrica misma hay variación, hay otros registros diferentes. Entonces yo creo que pues sigamos adelante. Nuestras lenguas son extraordinarias, maravillosas. Yo, al igual que todos ustedes, disfruto cuando hablo mi lengua.
le encuentro un sentido de profundidad en la relacionalidad como sujeto, como persona, en la colectividad, porque en el lenguaje está la perspectiva de la colectividad. Alguna vez me dijeron, yo saludé, dije, los saludamos a todos ustedes, y me dicen, ¿y cuántos vienen? No, pues yo solo. Es que dijiste nosotros. Pues es que está en el lenguaje la colectividad. El lenguaje muestra también esa relacionalidad con la naturaleza. Por favor. ¿Todavía hay tiempo para decir el poema de don Gabriel López Chiñas, aunque editen su programa? Sí, adelante. Na kabemache di jaza. Magiruti sani ila. Mabira bilushena kabedi jaguni binisa. Di jaguni binisa. Sine bini jabala. Yanna kabini nuspiani. Girari ni di jastia. Ay, di jaza, di jaza. Di jarusibani na. Na, sanitilu, chiginiti gubillacá. Dicen que se va el zapoteco. Ha muerto la lengua de los zapotecas. La lengua de los zapotecas se la llevará el diablo. Ay, zapoteco, zapoteco, quienes te menosprecian, ignoran cuánto sus madres te amaron. Ay, zapoteco, zapoteco, lengua que me das la vida, yo sé que morirás el día que muera el sol. Poema de Gabriel López Chiñas, Uchiteco. Muchas gracias. Carla, por favor. Dice que no le gusta declamar, pero qué bien declama. Pues la verdad es que ha sido una reflexión muy interesante. Creo que para quienes nuestra lengua materna es solo el español, no tenemos mayor riqueza que eso. Nos queda también una reflexión de valorar la diversidad, de acercarnos. Está buenísima la idea de poder aprender algunas lenguas, aunque sea algunas palabras, porque lo hacemos con otras lenguas que no están en nuestro país. Y creo que hay una gran tarea en valorar, en aprender, en conocer. Y creo que también hay esta parte del trabajo de que las lenguas maternas sigan y se conozcan, ¿no? Les agradezco muchísimo que estén aquí, les agradecemos a todos y que nos sigan acompañando en las siguientes emisiones de Central Electoral. Muchas gracias.